Hola, ¿cómo están a todos? Bienvenidos a este nuevo programa que se tratará de entrevistas a nuestra comunidad psicológica del Colegio de Psicólogos del Perú, CDR1 Lima, Callao. En esta oportunidad vamos a hablar un tema muy importante que es el tema de sismos, de qué manera podemos cuidar a nuestros adultos mayores. Para ello tenemos a el psicólogo Carlos Eduardo Suito Bardales. Es psicólogo, tiene una maestría en gestión, es especialista en psicología de emergencias y desastre, cuenta con 13 años de experiencia en el servicio del Cuerpo General de Bomberos del Perú, donde actualmente ostenta el grado de teniente. Ha participado en intervenciones claves como el deslizamiento en Chosica, incendio en el Agustino y la emergencia en Girón, Cancayo. Durante la pandemia en el COVID-19 brindó apoyo psicológico a los bomberos, recibiendo así una condecoración por su destacada labor. Actualmente está dentro de la Comisión de Emergencias y Desastres del Colegio de Psicólogos de la CDR1 Lima, Callao. Bienvenido, muchísimas gracias por aceptar esta invitación en este nuevo espacio dirigido para la comunidad y también para la población en general. Como sabemos, el Perú es altamente sísmico y siempre una de las preocupaciones para nosotros es cómo actuar frente a un adulto mayor, cómo nosotros podemos brindar ese soporte, no solamente emocional, sino también de traslado en el tema de los adultos mayores. Bien, Andy, gracias por la presentación. Quería agradecer también a nuestro decano, ¿no? El doctor Enrique Soto Tenorio, por la apertura de mente, ¿no? Para crear estos espacios de diálogo que va a servir a las personas que no son psicólogos y también a los colegas, ¿no? Y bueno, agradeciendo a tu persona también por la invitación y respondiendo a tu pregunta, es importante, ¿no? Que nosotros estemos preparados antes, durante y después. Sobre todo en esta población que es muy particular, es muy peculiar, tiene unas características muy sensibles, como son los adultos mayores, ¿no? Las instituciones gerontológicas deben tener un plan adecuado a la población con la cual trabajan, ¿no? Es de vital importancia que tanto los clientes externos, ¿no? Los familiares de los adultos mayores, sepan y tengan la confianza de que esta institución gerontológica cuenta con un plan especializado para este tipo de población, ¿no? Ahora, también tenemos que clasificar el tema de la población adulta mayor. ¿En qué sentido? De repente vemos una población muy dependiente, una población dependiente parcial y una población dependiente total, ¿no? Que depende de alguien. Frente a estas dependencias o frente a este tipo de grupos sectarios de la parte de los adultos mayores, ¿cómo nosotros debemos actuar frente a este tipo de situación? El sismo no es el mayor enemigo de nosotros, ¿no? Sino el pánico que nosotros tenemos y mostramos a nuestros familiares, ¿no? Dentro de la institución gerontológica, tenemos que evaluar antes de evacuar. Muchas veces los familiares quieren una evacuación inmediata, ¿no? Sin evaluar antes si es que es estrictamente necesario hacerlo. Y quiero dejar esta frase para que la recuerden siempre. Evacuar no es sinónimo de proteger. Eso hay que tenerlo clarísimo. Muchas veces ocurre el movimiento telúrico, los 3 minutos posteriores son clave, ¿no? Durante el sismo tenemos que evaluar, ¿no? Si es que es estrictamente necesario hacerlo. Porque como bien lo menciona Sandy, tenemos pacientes que tienen dificultades físicas, tenemos pacientes que incluso están conectados a oxígeno, tenemos pacientes que tienen algún trastorno ansioso. Entonces hay que evaluar si es que es estrictamente necesario evacuar. Lo que debemos hacer es separar todo objeto que represente un riesgo para estos adultos mayores. De repente, hay, no sé, un cuadro encima, o de repente hay un estante encima de la persona, o de repente hay vidrio crudo,
¿no? Que puede reventar y cortar en forma de cuchilla. Lo que podemos hacer es dejar al paciente allí o a nuestro familiar allí y protegerlo con almohadas, ¿no? Si es que el paciente tiene dificultades físicas, no es necesario evacuarlo. Hay que evaluar también si es que luego del sismo hay un riesgo de colapso estructural. Allí sí es necesario evacuar, ¿no? Si es que ves que es inminente y que hay un daño estructural a causa del sismo, ¿no? No hay mucho que analizar ahí. Allí recién evacuamos. Pero controlar el pánico para los familiares, como les mencioné hace un momento, evacuar no es sinónimo de proteger, ¿no? Hay momentos, hay circunstancias en las que no es necesario evacuar. Es más, podemos exponer a nuestro familiar a caídas, a fracturas. En la punta tenemos simulacros de sismos y tsunami. Era un simple simulacro, Andy. Una persona falleció de un infarto porque no se le comunicó el sismo. Sonaron las sirenas en el distrito y la persona murió en la puerta de su casa. Entonces, qué importante es comunicar calma y no comunicar pánico. Por eso te digo, ¿no? Hay que evaluar antes de evacuar. Claro, porque normalmente las personas y hemos visto, creo yo, muchas veces en el tema de ahora este último sismo que hemos tenido de una gran magnitud, que salen automáticamente de por sí. Cuando estos 3 minutos, como tú muy bien lo has mencionado, son importantes porque es simplemente buscar la zona de seguridad, ¿no? Porque en el movimiento o en el mismo sismo, la persona va a ser muy inestable al querer no solamente caminar, correr o lo que fuera. Y muchas veces dentro de esta propia inestabilidad que tenemos, queremos llevar al adulto mayor que de por sí tiene cierta dificultad para caminar, para trasladarle, pero lo queremos evacuar inmediatamente. Entonces, aquí, ¿de qué manera podemos actuar o qué pautas psicológicas podemos brindarle a la población, a las personas que nos están mirando, que podemos actuar frente a este tipo de situación? Primero, nosotros tenemos que generar calma, ¿no? Hay un protocolo que se llama el protocolo Santé, ¿no? Son las 3 C en seguridad, ¿no? Que es calma, ¿no? Brindar la calma. ¿Cómo brindamos calma? Haciéndoles saber a los familiares y a los adultos mayores que esta institución gerontológica tiene un plan de emergencia. Con eso ya generamos calma. Y no solamente tienen que conocer el plan de emergencia, sino saber qué hacer. Porque no basta con que yo diga, ya, la institución gerontológica tiene un plan de emergencia, pero yo no lo conozco. Entonces tenemos que conocer tanto los adultos mayores como los familiares. La segunda C es la C del control. Tenemos que controlar nuestra escena. No es una escena como la de los bomberos voluntarios que van a una emergencia y no saben qué cosas esperan, ¿no? Este es un escenario que lo podemos controlar. Claro. Un escenario en donde nosotros podemos anclar los muebles que están en la pared, podemos ver los pisos si es que son deslizantes, poner pisos antideslizantes, ¿no? Retirar todo objeto que pueda representar algún peligro para nuestro adulto mayor, ¿no? Y la tercera C es la C de una palabra tan bonita y que es la base de esta reunión del día de hoy, que es C de contención. La contención a nuestros adultos mayores se debe dar antes, durante y después, ¿no? El sismo nos mueve a todos, mueve las paredes, pero lo único que sostiene a nuestros adultos mayores es ese calor humano, es esa palabra, es esa empatía, ¿no? Esto es básicamente lo que tenemos que conocer para no llegar al pánico, para que los familiares puedan tener una mayor tranquilidad y sepan qué cosa es lo que va a hacer el centro gerontológico. Porque si yo no lo sé, naturalmente voy a sentir pánico. Claro. ¿No? Recuerdo un caso, también en un simulacro, una vecina del distrito de La Punta, de aproximadamente 80 años, que en medio del caos, que naturalmente son los simulacros, todos corren, sirenas, ¿no? Me agarró de la mano y me dijo, no me sueltes, por favor.
Pero si morimos, morimos los dos, ¿ya? Esa frase marcó muchísimo en mí. No por el miedo, sino porque esta persona entregó su vida, entregó esa confianza total en mí. Entendí de que el adulto mayor no solo necesita un rescatista, sino necesita a alguien que le dé calor humano, ¿no? Y desde ese entonces yo le menciono a mis chicos cuando hacemos simulacros o en las emergencias que no necesariamente necesitamos saber cómo cargar o por dónde sacar, sino que necesitamos dar ese calor humano. Y Carlos, cuando ya se suscitan los hechos, obviamente viene el tema de la emergencia y nosotros después de haber evaluado que quizás nuestro adulto mayor está en una zona de peligro, ¿a qué número nosotros nos podemos comunicar para poder de una u otra manera pedir auxilio? También indicando a la población de que obviamente congestionar así por así, nada más el tema de las comunicaciones en este tipo de situaciones no es nada dable, pero si solicitamos realmente de alguien, ¿a qué número debemos tener como tema de emergencia? Al menos reconocerlos y poder solicitar y poder pedir ayuda para poder cuidar a nuestro adulto mayor. Tanto la Policía Nacional del Perú como el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú tienen las líneas telefónicas disponibles las 24 horas, los 365 días del año, ¿no? El número de los bomberos es el 116 y el número de la Policía Nacional del Perú es el 105, ¿no? Ambas instituciones tienen equipos de rescate, de búsqueda y rescate en estructuras incendiadas y búsqueda y rescate en estructuras colapsadas, ¿no? Que es este caso. Carlos, disculpa que te vuelva a interrumpir de repente un poco más despacio los números de teléfono para que las personas que nos están mirando puedan tomar nota y porque es importante tenerlo, sobre todo de repente en un papel cercano a un teléfono, de repente en la misma agenda de teléfono, porque en ese momento nos vamos obviamente a colapsar todos y no sabemos dónde y qué número es, ¿no? Yo al menos siempre solicito de repente en los centros geriátricos que se peguen en un lugar visible estos números para que puedan tener. ¿Cuáles son nuevamente estos números de emergencia que ellos deberían llamar? El del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, número de los bomberos 116. Y el número de la Policía Nacional del Perú es el 105. Carlos, y también en este caso obviamente tenemos que tener una mochila de emergencia. Ya hemos hablado que esta mochila de emergencia debe tener alimentos no perecibles, pero en el caso de un adulto mayor, ¿qué más debemos tener? Aparte de sus medicamentos, de repente este adulto mayor utiliza pañales, ¿no? ¿Qué otro tipo de objetos debemos incluir dentro de esta mochila de emergencia? Pañales, alimentos no perecibles. Parece un cliché, ¿no? Que siempre escuchamos esto, pero ¿cuántas personas lo hemos hecho? Hemos escuchado muchas veces esto, pero no lo hemos hecho hasta ahora. Frazadas, ropa, alimentos no perecibles, linterna, radio, pilas y algo importantísimo y ya en particular para los adultos mayores, medicinas. Por lo menos para los próximos 7 días. Eso es importantísimo. Y te doy un tip que se me acaba de venir a la mente. En Japón, muy al margen o incluyendo en esta mochila de emergencia, lo que incluyen es una foto de todos los familiares de esta persona. Mira qué lindo detalle. ¿Para qué? Para la regulación emocional post-evento. Entonces, eso es algo que podemos adecuar en nuestra mochila de emergencia, ¿no? Para el adulto mayor. El adulto mayor es como oxígeno para él el tema de la contención emocional, ¿no? Si para todos nosotros, después de un movimiento telúrico de gran magnitud, es importantísimo, para el adulto mayor es el doble. Es como el oxígeno que lo mantiene vivo. Y para nosotros que somos personal de salud y sobre todo salud mental, después de obviamente ver que nuestra familia está protegida, ver que nuestra familia no está en ningún peligro, ¿de qué manera tenemos esa obligación
de ayudar, de colaborar y de dar contención emocional? ¿De qué manera nosotros estamos obligados a asistir de repente a grupos o centros de bomberos, de repente a las mismas centros de salud? ¿A dónde nos dirigimos nosotros para dar esa contención emocional? Hay un término que se llama puesto comando. Uh-huh. Siempre que ocurre un movimiento telúrico de gran magnitud con consecuencias devastadoras, se inicia un puesto comando. Nosotros vamos a ver a las autoridades de la escena, según donde nos encontremos, una carpa notablemente visible en donde indica puesto comando. Uh-huh. Nosotros podemos apersonarnos, ¿no? Primero organizarnos, porque algo que siempre he rescatado es la desorganización. Uh-huh. Eso es, en situaciones de emergencia es lo peor que puede haber. Si yo soy psicólogo, soy médico, soy enfermera, nos reunimos el personal de salud y nos apersonamos al puesto comando. Señor Jaime, acá tiene un equipo multidisciplinario en salud, nos ponemos a su disposición. Uh-huh. ¿Por qué? Porque el puesto comando sabe en dónde se necesita. Si la ayuda está desplegada, desordenada, sin un norte, más generamos caos. Somos parte del problema y no la solución del problema. Y nosotros como personal también de salud y sobre todo salud mental en casa, ¿de qué manera debemos actuar? Porque ya ahí es muy diferente, ¿no? Siempre se ha dicho que nosotros como parte del mismo equipo no podemos actuar frente a los familiares, pero ya en esta situación obviamente cambia. ¿De qué manera nosotros tenemos que interactuar, actuar, no solamente en la familia, sino de repente en la misma comunidad que está muy cercana, ¿no? Que conocemos de algún caso o que de repente tú has actuado frente a todo en estos 13 años que tú has tenido de experiencia, ¿de qué manera tú actúas frente a este tipo de situaciones? En 3 fases, igual como te mencioné hace un momento, antes, durante y después. Como psicólogos, nosotros tenemos, antes, generar conciencia, ¿no? Generar conciencia que tenemos que mantener la calma, generar conciencia que debemos preparar la escena, ¿no? Si es que tenemos adultos mayores, debemos generar conciencia a dónde vamos a ir. Porque como se prepara la mochila de emergencia, también se prepara la mente en situaciones de emergencia, ¿no? Entonces, ese es el antes. El durante, ¿no? Es aplicar nosotros los primeros auxilios psicológicos, ¿no? Invito también de pasada a todos los profesionales de la salud mental a inscribirse a los cursos que nosotros como Colegio de Psicólogos del Perú realizamos en cuanto a primeros auxilios psicológicos, que es importantísimo en este tipo de eventos, ¿no? En los primeros auxilios psicológicos no vamos a entrar en la mente de nuestro familiar. Entonces, no hay un tema ético ahí. Podemos abordar a nuestro familiar. ¿Por qué? Porque el trabajo que nosotros vamos a hacer es de regulación emocional. ¿Cómo? Con la escucha activa, con un reentrenamiento de la respiración, con la categorización de necesidades, brindarle agua, alimento, abrigo, si es que lo requiere, vincular a redes de apoyo, si es que lo requiere, ¿no? De esa forma, nosotros regulamos las emociones a través de la respiración, enseñarle la respiración diafragmática, ¿no? Entonces, ese es el durante, y el después es escuchar y contener, ¿no? Dejar que nuestro familiar exprese cómo vivió el sismo. Me sentí muy asustado, pensé en ustedes más que en mí, pensé en la casa que la acabamos de construir, me asusté mucho porque está toda nuestra inversión de vida acá. Dejemos que se exprese, ¿no? Muchas veces hay palabras que nunca debemos decir y que más que incentivan la expresión, la mutila, ¿no? Exacto. Y dice, no, algunos familiares pueden decir, no, si él no siente nada, él ya no siente. O cálmate, si ya pasó todo, estamos bien. O no exageres, ya pasó. Eso lo que hace es reprimir las emociones, ¿no? Entonces, nuestro actuar después del sismo es el trabajo de la contención, ¿no?
la validación de sus emociones, el acompañamiento. Yo estoy aquí, yo también me asusté, estamos todos bien. Y esa forma. Carlos, muchísimas gracias por esta pequeña entrevista que has tenido con nosotros para las redes sociales de el Colegio de CDR1 Lima Callao. Me gustaría de repente en esta última parte que menciones cuál es el trabajo que ustedes como comité están realizando y que quizás se quieran sumar más colegas con respecto a ello. Y para las personas que nos están mirando, quizás en los comentarios también dejarnos qué tema les gustaría tratar, ¿no? O qué especialista les gustaría que invitemos para poder tratar estos temas que son de bastante importancia, que nos van a ayudar a dar pautas, sobre todo concretas, para actuar frente a cualquier riesgo y a cualquier situación. Bien, las acciones que hemos estado realizando y que continuamos realizando en el Comité de Emergencias y Desastres es básicamente la instrucción a nuestros psicólogos para que estén preparados para combatir una emergencia y desastre, ¿no? Desde el punto de la prevención hasta el punto de la contención. En cómo dar malas noticias, primeros auxilios psicológicos, enseñar cuál es el rol del psicólogo emergencista, ¿no? A las distintas instituciones y también la población civil, ¿no? Claro. Y distintas instituciones como la policía, la marina, que estamos ya por comunicarnos con ellos, ¿no? Las distintas municipalidades, para que ellos hagan un despliegue y un efecto cascada en esta información que es tan profunda y tan valiosa en estos momentos, ¿no? Y bueno, Andy, aprovecho para, ya que estamos culminando ya la entrevista, para dirigirme a todas nuestras autoridades, ¿no? Y recordarles de que el cuidado a nuestros adultos mayores no es un gesto de caridad, sino es un acto de justicia. Porque para aquellos que lo dieron todo, merecen hoy el respaldo del país, desde la prevención hasta la contención. Muchísimas gracias, Andy. Muchísimas gracias. Muy bien, entonces esta ha sido todo sobre la entrevista, sobre cómo actuar frente a un sismo, y vuelvo a repetirle, invitarle a toda la comunidad a dejar su comentario de algún tema importante o de algún especialista que les gustaría que sea invitado. Muchísimas gracias.